Na- Un político ambicioso, el doctor Augusto Bustamante, ve a sus trillizos recién nacidos como una interrupción en su vida. Durante una sesión de fotos de campaña a orillas del río Bravo, coloca a los bebés en una canasta y, distraído, no se da cuenta cuando una ráfaga de viento la empuja hacia una corriente peligrosa. Augusto solo nota el problema cuando la canasta ya está siendo arrastrada. Lo que él no sabía es que Relámpago, su majestuoso caballo blanco, presenció la escena. Viendo a los bebés en peligro, Relámpago no duda. Se lanza al agua, agarra la canasta con la boca y con fuerza increíble la arrastra hacia un islote de arena seguro en medio del río, salvando a los trillizos de un destino terrible. Pero antes de revelar lo que sucede, si la lealtad de los animales también toca tu corazón, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para no perder las próximas narrativas. Agradecemos su apoyo. Ahora de vuelta a la historia. El doctor Augusto Bustamante se ajustó el nudo de la corbata por tercera vez aquella mañana, observando su reflejo en el vidrio polarizado del coche oficial. A los 42 años, poseía el tipo de carisma que abría puertas y conquistaba votos, canas incipientes en las sienes que conferían distinción, sonrisa ensayada y gestos calculados que habían sido perfeccionados a lo largo de 2 décadas en la política. Su hacienda a orillas del río Bravo era el escenario perfecto para la sesión de fotos que definiría su campaña al Senado. La sequía de los últimos meses había dejado el lecho casi completamente expuesto, creando un visual rústico y auténtico que su publicista Rodrigo había descrito como oro molido para las redes sociales. «Doctor, llegaron las canastas que ordenó», anunció Guadalupe, el ama de llaves, cargando 3 canastitas de mimbre entrelazado. Augusto mal levantó los ojos del celular donde revisaba los últimos números de las encuestas electorales. Sus trillizos, José Antonio, Sofía Guadalupe y Mateo, tenían apenas 4 meses de vida, frutos de un matrimonio desastroso con Patricia, una socialité que había abandonado a la familia después de descubrir sus ambiciones políticas ilimitadas. Para Augusto, los niños representaban más un obstáculo en su agenda ya sobrecargada que una fuente de alegría paternal. «Colóquelos en las canastas, Guadalupe. Rodrigo quiere algunas fotos familia tradicional mexicana para suavizar aquella historia del divorcio», ordenó sin desviar la atención de la pantalla. El ama de llaves vaciló por un momento, observando a los bebés adormecidos en sus Moisés portátiles. Algo en su expresión maternal le incomodaba, pero conocía bien el temperamento explosivo de su patrón para cuestionar sus decisiones. Minutos después, Augusto caminaba por la orilla del río cargando una única canasta más grande donde los 3 bebés habían sido acomodados juntos. Rodrigo lo seguía, gesticulando animadamente mientras explicaba el concepto de la sesión. «Vamos a mostrar sus raíces norteñas, doctor. El hombre del pueblo que nunca olvidó de dónde viene. Esta imagen del Señor con los hijos a la orilla del río vale oro en las urnas». El lugar elegido era una pequeña elevación próxima a un charco más profundo, donde algunas piedras creaban un visual pintoresco. Augusto posicionó la canasta sobre una superficie que juzgó plana, pero que en realidad poseía una inclinación sutil hacia el agua. Los trillizos dormían plácidamente, ajenos al peligro que se aproximaba. Una brisa constante venida del norte hacía las hojas de los álamos susurrar, pero Augusto interpretó el viento apenas como un elemento que daría movimiento natural a las fotografías. «Perfecto, doctor. Ahora se posicione aquí, de espaldas al río, mirando hacia el horizonte. Vamos a capturar al estadista visionario contemplando el futuro de México», dirigió Rodrigo, ajustando las lentes de su cámara profesional. Augusto asumió la pose solicitada, completamente de espaldas a sus hijos,
absorbido en la creación de su imagen pública. Fue en ese momento que una ráfaga de viento más intensa se alzó del lecho del río. La canasta de mimbre, equilibrio inestable, sobre la superficie inclinada, se balanceó peligrosamente. En cuestión de segundos, ella se deslizó por la pequeña elevación en dirección al charco, donde una corriente traicionera aún persistía a pesar de la sequía. Augusto, concentrado en sus poses y en la conversación estratégica con Rodrigo sobre posicionamiento político, permaneció completamente ajeno al drama que se desarrollaba a sus espaldas. La canasta con los trillizos comenzó a ser arrastrada por la corriente sutil pero persistente, dirigiéndose hacia una área donde las piedras se tornaban más puntiagudas y la profundidad aumentaba considerablemente. Los bebés, aún adormecidos, seguían inconscientes del peligro mortal que los cercaba, arrullados por el movimiento del agua que los llevaba para lejos de la orilla segura. Relámpago, el majestuoso caballo blanco de Augusto, pastaba tranquilamente a cerca de 50 metros del local de la sesión de fotos. Sus orejas se movieron inquietas al percibir algo incomún en la escena. Erguiendo la cabeza noble, sus ojos oscuros e inteligentes captaron inmediatamente lo que estaba aconteciendo. La canasta con los niños derivando peligrosamente río abajo, mientras el hombre que debería protegerlos permanecía de espaldas, gesticulando para las cámaras. El animal comprendió instintivamente la gravedad de la situación. Sus cascos batieron nerviosamente en el suelo mientras él evaluaba la distancia y la velocidad de la corriente. Relámpago no era un caballo común. Había sido entrenado para rescates en ranchos y poseía una inteligencia excepcional que lo tornaba capaz de tomar decisiones complejas en situaciones de emergencia. En aquel momento crítico, él entendió que era la única barrera entre los bebés indefensos y una tragedia inevitable. Mientras tanto, Augusto continuaba su performance para las cámaras, discutiendo animadamente con Rodrigo sobre ángulos e iluminación. Necesito parecer presidenciable en estas fotos, Rodrigo. Mi campaña al Senado es apenas el primer paso. Su ambición desmedida lo cegaba completamente para las necesidades básicas de sus propios hijos, reducidos a meros accesorios en su busca implacable por poder político. La canasta derivaba cada vez más rápidamente, aproximándose del área rocosa donde el agua se tornaba turbulenta y peligrosa. Los trillizos, finalmente despertados por el movimiento, comenzaron a gimotear bajito, sus lloros perdiéndose en el sonido del viento y del agua corriente. El tiempo estaba agotándose y Relámpago sabía que precisaba actuar inmediatamente si quería evitar una catástrofe. Relámpago no vaciló ni por un segundo. Con un relincho poderoso que resonó por la orilla del río, él disparó en 1900, galope por la vegetación rastrera, sus cascos martillando el suelo reseco mientras calculaba mentalmente la trayectoria de la canasta. Sus narinas dilatadas captaban el olor de peligro en la brisa que venía del agua, y sus músculos poderosos se contraían en perfecta sincronía mientras él ganaba velocidad. El caballo sabía que no podría simplemente zambullirse donde la canasta estaba en aquel momento. Necesitaba anticipar su movimiento y posicionarse estratégicamente río abajo. Su experiencia en rescates en el rancho de su antigua familia lo había enseñado a leer las corrientes y prever el comportamiento del agua, incluso en los períodos de sequía, cuando los lechos parecían inofensivos. Corriendo paralelo a la orilla, Relámpago ultrapasó la canasta que derivaba lentamente pero de forma constante en dirección a las piedras puntiagudas. Llegando a un punto donde la orilla se aproximaba del agua, él hizo una curva cerrada y se lanzó valientemente en el río. El agua helada atingió su pecho mientras él avanzaba contra la corriente,
sus patas delanteras batiendo rítmicamente mientras nadaba en dirección al centro del lecho. Los trillizos ahora lloraban más intensamente, asustados por el movimiento creciente de la canasta y por el barullo del agua. José Antonio, el más inquieto de los tres, consiguió virarse dentro de la canasta, sus pequeños puños se agitando en el aire. Sofía, Guadalupe y Mateo se agarraban uno al otro instintivamente, sus cuerpos minúsculos temblando de miedo y frío. Relámpago alcanzó la canasta cuando ella estaba a apenas metros de las piedras peligrosas. Con precisión quirúrgica, él abocó una de las asas de mimbre con sus dientes, sintiendo inmediatamente el peso de los tres niños tirando contra la corriente. Sus músculos del cuello se tensionaron mientras él luchaba para estabilizar la canasta e impedir que ella virase. La fuerza del agua era mayor de lo que él había anticipado. Mismo con su potencia, Relámpago sentía dificultad para mantener la cabeza arriba de la superficie mientras seguraba la canasta. Sus cascos traseros procuraban apoyo en el fondo rocoso, pero la profundidad variaba constantemente. Por algunos segundos aterrorizantes, pareció que hasta mismo el caballo heroico sería vencido por la corriente. Fue entonces que su inteligencia excepcional se manifestó nuevamente. En vez de intentar nadar directamente contra la corriente en dirección a la orilla de donde había partido, Relámpago permitió que el agua lo llevase diagonalmente en dirección a un pequeño islote de arena que se había formado en medio del río durante la sequía. Era un local seguro, elevado lo suficiente para mantener los niños fuera del agua, pero aún accesible para un eventual rescate. Con movimientos calculados, él guió la canasta en dirección a la isla, usando la propia corriente a su favor. Sus cascos finalmente encontraron suelo firme en la arena compacta, y él consiguió arrastrar la canasta para fuera del agua, posicionándola en el centro de la pequeña elevación arenosa. Los trillizos continuaban llorando, pero ahora estaban en seguridad relativa. Relámpago se posicionó al lado de la canasta, su cuerpo mojado sirviendo como una barrera protectora contra cualquier ventarrón que pudiese empujar la canasta nuevamente para el agua. Sus ojos inteligentes bascularon las orillas del río, procurando por alguien que pudiese ayudar. Fue entonces que él avistó a doña Alcira. La mujer de 63 años estaba arrodillada en la orilla opuesta, lavando ropas en una de las pozas menos profundas, cuando oyó el relincho desesperado de Relámpago, seguido por el lloro de los niños. Alcira vivía sola en una pequeña casa de adobe a la orilla del río hace más de 20 años, desde que su marido muriera. Ella conocía cada sonido de aquellas aguas e inmediatamente supo que algo estaba errado. Erguiéndose rápidamente, ella enjugó las manos en el delantal y observó la escena inacreditable. Un caballo blanco en la isla central del río, claramente protegiendo algo. Aguzando los oídos, ella consiguió distinguir el lloro de bebés, mezclado al barullo del agua. «¡Madre mía!», murmuró haciendo la señal de la cruz. Sin perder tiempo, ella corrió para su casa y pegó una cuerda larga que guardaba para emergencias. Doña Alcira había criado 5 hijos sola después de enviudar temprano y sus instintos maternales estaban completamente alerta. De vuelta a la orilla, ella amarró una de las puntas de la cuerda en un árbol robusto y, demostrando una agilidad impresionante para su edad, comenzó a vadear a través de la parte más rasa del río en dirección a la isla. El agua batía en su cintura, pero ella avanzaba determinada, siguiendo la línea de la cuerda como guía. Relámpago la observóse aproximar y, como si comprendiese perfectamente la situación, se alejó algunos pasos de la canasta para permitir que ella alcanzase los niños. Sus ojos parecían transmitir gratitud y urgencia al mismo tiempo. «Calma, mis angelitos»,
susurró doña Alzira al llegar a la isla, sus manos experimentadas verificando rápidamente el estado de los bebés. Tía Alzira está aquí ahora. Ellos estaban mojados y asustados, pero aparentemente ilesos. Ella tiró su propio chal y envolvió los tres juntos, calentándolos contra su pecho. El viaje de vuelta fue más desafiador. Segurando la canasta firmemente con un brazo y usando la cuerda como apoyo con el otro, doña Alzira atravesó cuidadosamente el río nuevamente. Relámpago la acompañó, nadando a su lado como una escolta protectora, listo para intervenir si algo diese errado. Finalmente todos llegaron en seguridad a la orilla. Doña Alzira corrió para su casa con los trillizos, mientras Relámpago se sacudía vigorosamente, removiendo el agua de su pelo. Él permaneció en la orilla por algunos minutos, observando la dirección de donde había venido, como si esperase que alguien viniese a procurar por los niños. Pero del otro lado del río, Augusto continuaba su sesión de fotos completamente ajeno al drama que habíase desarrollado. Rodrigo ajustaba las lentes, capturando imagen tras imagen del político posando, mientras la canasta vacía había desaparecido de vista, llevada por la corriente después del rescate. Dentro de la casa humilde de doña Alzira, los trillizos finalmente se calmaron, arrullados por los brazos experimentados de la mujer que había dedicado la vida a cuidar de niños. Ella los alimentó con leche tibia y los envolvió en cobijas limpias y secas, sus corazones pequeños finalmente batiendo en ritmo tranquilo. Doña Alzira preparó un baño tibio en la batea esmaltada que guardaba desde los tiempos en que criara sus propios hijos. Sus manos, encallecidas, acostumbradas al trabajo arduo de lavar ropas en el río, se movían con delicadeza maternal mientras testaba la temperatura del agua con el codo. Los trillizos habían parado de llorar, pero aún temblaban levemente, sus cuerpecitos enclenques reaccionando al susto y al frío del agua del río. «Vamos a calentar ustedes derecho, mis pequeños», murmuraba ella, su voz ronca pero cariñosa, resonando por las paredes simples de la casa de adobe. José Antonio fue el primero a ser bañado, sus ojitos oscuros piscando curiosos, mientras ella lo limpiaba con movimientos circulares suaves. Sofía Guadalupe se calmó completamente cuando sintió el agua tibia y Mateo, el menor de los tres, finalmente relajó sus puños cerrados. La casa de doña Alzira era modesta pero impecablemente limpia. Las paredes encaladas exhibían fotografías amarillentas de su propia familia, hijos que habían crecido y partido para las ciudades grandes en busca de oportunidades. Olor a jabón de tepezcohuite y hierbas medicinales impregnaba el ambiente, creando una atmósfera de acogimiento que contrastaba drásticamente con la frialdad de la mansión donde los bebés habían nacido. Después del baño, ella los vistió con ropitas que había guardado hace décadas, pequeñas piezas de algodón que un día pertenecieron a sus nietos cuando eran pequeños. Las ropas estaban amarillentas por el tiempo, pero limpias y bien conservadas, guardadas cuidadosamente en una cómoda de madera junto con saquitos de lavanda. «Mi corazón está acelerado como si fuesen mis propios nietos», confesó ella para sí misma, sintiendo una emoción que no experimentaba hacía años. La soledad que se había tornado su compañía constante desde la muerte del marido parecía haberse evaporado instantáneamente con la llegada de aquellos tres pequeños seres indefensos. Ella improvisó 3 cunas usando cestas de palma forradas con cobijas suaves. Las posicionó próximo a su propia cama, donde podría oírlos durante la noche y atender rápidamente a cualquier necesidad. Sus instintos maternales, adormecidos por la ausencia de los hijos adultos, resurgieron con fuerza total. Cuando llegó la hora de la alimentación, doña Alzira enfrentó un dilema. No tenía leche en polvo en casa, pero recordó de Marieta,
la cabra que mantenía en el corral. Con paciencia infinita, ella calentó la leche de cabra y la diluyó cuidadosamente, testando la temperatura en la propia mano antes de ofrecérsela a los bebés en pequeñas cucharadas. Para su sorpresa y alegría, los trillizos aceptaron el alimento sin resistencia. José Antonio, claramente el más hambriento, sorbió vigorosamente la cuchara, mientras Sofía, Guadalupe y Mateo bebían con más delicadeza. Era como si ellos instintivamente confiasen en aquella mujer que los había acogido, reconociendo en ella la presencia materna genuina que nunca habían experimentado. Durante la tarde, doña Alzira cantarurreó canciones de cuna que aprendiera con la propia madre décadas atrás. Su voz, aunque no fuese melodiosa, cargaba una ternura que parecía calmar no solo a los bebés, sino también su propio corazón, solitario. Ella se pegó sonriendo de una forma que no sonreía hacía años, sintiéndose útil y necesaria nuevamente. «Ustedes vinieron para dar sentido a la vida de esta vieja», susurraba mientras observaba los pequeños rostros adormecidos. «No sé quién son sus padres, pero mientras estén aquí serán amados como mis propios hijos». Allá fuera, Relámpago se había posicionado voluntariamente próximo a la casa como un guardián silencioso. El caballo parecía comprender la importancia de lo que había acontecido y asumió una postura protectiva, sus orejas siempre alertas para cualquier sonido sospechoso. Doña Alzira lo había recompensado con avena fresca y agua limpia, reconociendo en él el verdadero héroe de aquel día. A medida que la noche se aproximaba, la casa simple se transformaba en un verdadero santuario de bondad. La luz suave del cintus, farol a querosene, creaba sombras danzantes en las paredes, mientras los suspiros tranquilos de los bebés adormecidos llenaban el silencio. Doña Alzira había jalado una mecedora para cerca de las cunas improvisadas, de donde podía vigilarlos durante toda la noche. Ella pegó su vieja Biblia y leyó en voz baja algunos pasajes sobre protección y misericordia, como si bendiciendo a aquellos pequeños seres que habían llegado de forma tan dramática a su vida. Sus lágrimas goteaban silenciosamente sobre las páginas amarillentas mientras ella reflejaba sobre la extraña providencia que había traído a aquellos niños hasta ella. Los trillizos dormían profundamente, sus rostritos serenos finalmente libres del miedo y de la tensión. Por la primera vez en sus cortas vidas, ellos experimentaban lo que significaba estar verdaderamente seguros y amados. No había prisa, no había voces irritadas, no había negligencia, apenas el ritmo tranquilo de una casa donde el amor era la fuerza motriz de todas las acciones. Durante la madrugada, cuando Sofía Guadalupe comenzó a gimotear bajito, doña Alzira se levantó inmediatamente. No era irritación que sentía, sino una preocupación genuina. Ella calentó un poco más de leche, verificó si el pañal improvisado precisaba ser cambiado y acunó a la niña contra el pecho, cantarurreando bajito hasta que ella volviese a adormecer. «Pobrecitos», murmuró, mirando para los tres rostritos, inocentes. ¿Quién los abandonó así en el río? ¿Qué tipo de persona haría una cosa de esas con niños tan pequeños? La indignación crecía en su pecho maternal, pero ella la controló, enfocando su energía en el cuidado que los bebés precisaban en aquel momento. Cuando el sol comenzó a nacer, pintando el cielo de tonos rosados que se reflejaban en las aguas calmas del río, doña Alzira ya había tomado una decisión silenciosa pero firme. Independientemente de quién fuesen los padres de aquellos niños, ella no permitiría que ellas retornasen a una situación de abandono y peligro. Su corazón de madre había despertado con fuerza total, y ella estaba dispuesta a luchar para proteger a aquellos pequeños ángeles que el destino había colocado en su camino.
El primer rayo de sol de la mañana siguiente trajo consigo una preocupación creciente en el corazón de doña Alcira. Durante la noche, ella había notado que Mateo, el menor de los trillizos, presentaba una respiración ligeramente ahogada y su piel estaba más pálida que la de los hermanos. Su experiencia como madre la alertaba de que algo no estaba completamente bien, y ella sabía que precisaba de ayuda profesional. Después de alimentar los 3 bebés con la leche de cabra tibia y verificar sus pañales improvisados, ella tomó una decisión. Envolvió los trillizos en su chal más caliente y caminó por la vereda de tierra que llevaba a la casa de su hijo Juan, a cerca de 2 kilómetros río abajo. Juan era pescador y conocía cada palmo de aquellas aguas como la palma de la mano, además de poseer una motocicleta que podría llevarla hasta la ciudad. La casa de Juan era simple pero acogedora, cercada por redes de pesca extendidas para secar y un pequeño bote anclado en la orilla. Cuando él abrió la puerta y vio a la madre cargando 3 bebés desconocidos, sus ojos se arreglaron de sorpresa. «Madre, ¿qué historia es esa? ¿De dónde vinieron esos niños?» Juan tenía 42 años, cabellos oscurecidos por el sol y manos encallecidas por el trabajo con las redes. Era un hombre honesto y trabajador que había heredado de la madre el corazón generoso y la propensión para ayudar a quien precisase. Doña Alcira contó toda la historia del rescate protagonizado por Relámpago, describiendo con detalles cómo había encontrado los bebés en el islote de arena y cómo el caballo blanco había arriesgado la propia vida para salvarlos. Juan escuchó en silencio, su expresión se tornando cada vez más seria a medida que comprendía la gravedad de la situación. Eso es intento de homicidio, madre. Quien abandona 3 bebés en el río durante una corriente está intentando matarlos, él dijo, su voz cargada de indignación. Necesitamos llevar esos niños para la doctora Cristina inmediatamente y después vamos a tener que informar las autoridades. La doctora Cristina Moreira era la única pediatra de la región, una mujer de 50 años que había dedicado su carrera a atender a los niños de las comunidades rurales. Su clínica modesta en el centro de la ciudad era conocida por nunca cerrar las puertas para quien precisase, independientemente de la capacidad de pago de los padres. El trayecto hasta la ciudad en la motocicleta de Juan fue cuidadoso y lento. Doña Alcira seguraba a los 3 bebés firmemente contra el pecho, protegiéndolos del viento mientras Juan conducía con extrema cautela por las carreteras de tierra. A cada curva, ella verificaba si los pequeños estaban bien, su corazón maternal acelerado por la preocupación. Cuando llegaron a la clínica, la doctora Cristina estaba terminando de atender un niño con fiebre. Al ver doña Alcira entrar cargando 3 bebés obviamente recién nacidos, ella inmediatamente interrumpió lo que estaba haciendo y se aproximó. «Alcira, ¿qué situación es esa? Esos bebés parecen tener como máximo 4 meses», dijo la médica, sus manos experimentadas ya examinando rápidamente a los trillizos. Su expresión profesional se alteró cuando notó señales de hipotermia leve y deshidratación en Mateo. Después de oír el relato completo del rescate, la doctora Cristina trabajó en silencio por casi 1 hora, examinando cada bebé meticulosamente. Verificó los reflejos, midió la temperatura corporal, auscultó los pulmones y el corazón y evaluó el estado general de hidratación y nutrición. «Ellos están desnutridos», anunció finalmente, tirando los lentes y limpiándolos nerviosamente. No severamente, pero lo suficiente para indicar negligencia prolongada. Este menor aquí, Mateo, está con principio de pulmonía, probablemente causada por la exposición al frío y a la humedad. Si ustedes no los hubiesen encontrado cuando los encontraron,
Ella no terminó la frase, pero todos comprendieron la gravedad implícita. La médica preparó medicamentos para Mateo y forneció orientaciones detalladas sobre alimentación y cuidados para los 3 bebés, pero su preocupación iba más allá de los aspectos médicos. «Necesitamos conversar con el padre Antonio», sugirió ella. «Él conoce todas las familias de la región y puede tener informaciones sobre quiénes son los padres de esos niños. Además, su autoridad moral en la comunidad será importante si precisamos tomar medidas para protegerlas». El padre Antonio Silva tenía 70 años y servía a la comunidad hace más de 3 décadas. Su iglesia simple era el centro de reunión de la comunidad y él conocía íntimamente la vida de prácticamente todas las familias de la región. Cuando Juan lo procuró en aquella tarde, el religioso estaba preparando el sermón del domingo. Después de oír el relato del rescate y examinar los bebés que doña Alcira había traído consigo, el padre Antonio quedó en silencio por largos minutos, su rostro marcado por líneas profundas de preocupación e indignación. «Conozco esos rostros», dijo finalmente, su voz grave cargada de certeza. «Son los hijos de Augusto Bustamante, el político que está siempre en los periódicos. Vi fotografías de ellos en una materia sobre su campaña hace algunas semanas. Él mora en aquella hacienda grande del otro lado del río». La revelación cayó como una bomba sobre el pequeño grupo. Juan cerró los puños, su indignación transformándose en rabia controlada. La doctora Cristina movió la cabeza en descreencia. Doña Alcira sintió una mezcla de choque y confirmación de sus sospechas más sombrías. Un hombre con recursos y posición social que abandona a los propios hijos de esa forma es capaz de cualquier cosa para encubrir sus actos, reflejó el padre Antonio. Si él descubrir que los niños sobrevivieron y que nosotros sabemos la verdad, puede intentar silenciarnos o retomar los niños apenas para mantener su imagen pública. Fue entonces que la doctora Cristina propuso algo que cambiaría el curso de los eventos. «Necesitamos organizarnos. Separadamente somos apenas personas simples de la comunidad, pero juntos podemos formar una red de protección para esos niños. Cada uno de nosotros tiene habilidades y recursos diferentes». En aquella noche, reunidos en la casa de doña Alcira, el grupo estableció un pacto silencioso, pero firme. Juan usaría sus conocimientos sobre el río y su red de contactos entre los pescadores para monitorear cualquier movimentación sospechosa en la hacienda de Augusto. La doctora Cristina documentaría meticulosamente el estado de salud de los niños y mantendría registros médicos detallados que podrían servir como evidencia. El padre Antonio usaría su autoridad moral para movilizar la comunidad y ofrecer el santuario de la iglesia si necesario. Y doña Alcira, en el centro de todo, continuaría siendo la madre que aquellos niños nunca habían tenido, protegiéndolas con el amor incondicional que apenas un corazón maternal verdadero podría ofrecer. Relámpago, el caballo héroe, permanecía próximo a la casa como un guardián silencioso, como si comprendiese que su misión de protección aún no había terminado. La alianza estaba formada y cada miembro sabía que enfrentarían un adversario poderoso y potencialmente peligroso. Pero el amor por aquellos 3 niños inocentes había creado una fuerza que trascendía sus limitaciones individuales. 3 días habíanse pasado desde la sesión de fotos cuando Augusto Bustamante finalmente notó la ausencia prolongada de sus hijos. Estaba revisando las fotografías de la campaña en su escritorio lujoso cuando Guadalupe, el ama de llaves, apareció en la puerta con expresión nerviosa, torciendo las manos en el delantal. «Doctor Augusto, el señor no quiere ver a los niños»,
Hace días que no pregunta por ellas, dijo ella hesitante, sabiendo que cualquier comentario sobre los bebés irritaba a su patrón. Augusto erguió los ojos de la pantalla del computador con impaciencia. Están durmiendo, presumo. No me incomode con detalles domésticos ahora, Guadalupe. Estoy analizando material de campaña crucial, pero algo en la expresión del ama de llaves lo hizo fruncir la testa. ¿Por qué está con esa cara? ¿Aconteció alguna cosa? Guadalupe tragó seco. Durante años trabajando para Augusto, ella había aprendido a leer sus humores y sabía que aquella conversación no terminaría bien. Es que, doctor, yo no he visto a las niños desde la sesión de fotos. El señor las llevó para el río y después no las trajo de vuelta. Un frío recorrió la espina de Augusto. Lentamente, las memorias de aquel día comenzaron a reorganizarse en su mente. Él recordaba vagamente de haber posicionado la canasta cerca del agua, de las poses para las fotografías, de la conversación animada con Rodrigo sobre estrategias electorales. Pero no conseguía recordar de haber traído a las niños de vuelta para casa. «La canasta», murmuró levantándose abruptamente de la silla. «¿Dónde está la canasta de mimbre?» Guadalupe lo acompañó en una corrida desesperada hasta la orilla del río. El local de la sesión de fotos estaba exactamente como habían dejado. El tripié de la cámara aún montado, algunas sillas de plástico esparcidas. Pero no, había señal de la canasta o de los bebés. Augusto basculó frenéticamente la orilla, procurando cualquier vestigio. Encontró apenas algunas fibras de mimbre presas en una piedra río abajo, evidencia de que la canasta había de hecho sido arrastrada por la corriente. Su rostro empalideció cuando la realidad de lo que había acontecido finalmente se consolidó. «Madre mía», susurró, más para sí mismo que para Guadalupe. Ellos cayeron en el río, pero su mente política ya estaba trabajando, calculando daños y buscando formas de controlar la situación. «Guadalupe, escuche bien, usted no vio nada, no sabe de nada. Si alguien preguntar sobre las niños, usted dice que ellas están con parientes en otra ciudad». El ama de llaves lo encaró horrorizada. «Doctor, precisamos procurar ayuda, llamar el cuerpo de bomberos, la policía». «No», Augusto la interrumpió bruscamente. «¿Usted no entiende la gravedad de la situación? Si eso gotear para la prensa, mi carrera política acabó. 3 bebés muertos por negligencia sería un escándalo nacional». Él agarró el brazo de la mujer con fuerza. Preciso de tiempo para pensar en una solución. Durante las 48 horas siguientes, Augusto se zambulló en una paranoia creciente. Se trancó en su escritorio, canceló compromisos de campaña y comenzó a elaborar una versión alternativa de los hechos. Poco a poco, se convenció de que podría transformar la tragedia en capital político, presentándose como un padre enlutado que había perdido los hijos en un accidente natural. Pero su tranquilidad falsa fue destruida cuando recibió una llamada de Rodrigo, su publicista. «Augusto, preciso contarte una cosa extraña», dijo Rodrigo, su voz cargada de curiosidad. «Estaba revisando las filmaciones de la sesión de fotos para el video promocional cuando noté algo en las imágenes de fondo. Tiene un caballo blanco corriendo por la orilla del río y después algunas personas moviéndose en la orilla opuesta. Parece que había otras personas en el área durante nuestra sesión». La sangre de Augusto heló. Si había personas en el área, significaba que potencialmente había testigos. Y si había testigos, su versión de accidente podría ser cuestionada. Peor aún, si alguien había visto la canasta siendo arrastrada e intentado un rescate, sus hijos podrían estar vivos.
En aquella noche, Augusto dirigió su coche por la carretera que margeaba el río, procurando por señales de habitación en el área donde Rodrigo había notado movimiento. Usando binoculares, él basculó el paisaje hasta identificar la casa simple de doña Alcira, con su luz de farol a querosene encendida y la figura inconfundible de Relámpago pastando próximo. Durante 2 días consecutivos, él realizó vigilias discretas, observando la movimentación en la propiedad. Fue cuando vio algo que confirmó sus peores temores. Doña Alcira penduraba pañales de bebé en el tendedero y a través de las ventanas abiertas consiguió oír distintamente el lloro de niños pequeños. Sus hijos estaban vivos. El descubrimiento trajo una mezcla compleja de alivio y pánico. Por un lado, no era un asesino. Por otro, había personas que conocían la verdad sobre su negligencia. Personas simples, sin recursos, que podrían fácilmente ser silenciadas o convencidas a cooperar. Augusto comenzó a investigar discretamente a doña Alcira y su familia. Descubrió que ella era una lavandera viuda, que su hijo Juan era pescador y que ambos tenían reputación de honestidad en la comunidad. Exactamente el tipo de personas que podrían representar una amenaza seria si decidiesen hablar. Su mente calculista comenzó a trabajar en una estrategia. Él no podía simplemente aparecer y exigir los hijos de vuelta. Eso confirmaría su negligencia. Mas tampoco podía permitir que la verdad llegase a las autoridades o a la prensa. Precisaba de un abordaje más sutil. Fue entonces que desarrolló un plan. Él se presentaría como un padre desesperado, procurando por los hijos desaparecidos. Alegaría que ellos habían sido secuestrados de su propiedad por personas malintencionadas que ahora los mantenían ilegalmente. Invertiría los papeles, transformando los salvadores en criminales y asimismo en víctima. Para fortalecer su versión, Augusto registró un boletín de ocurrencia falso, alegando que descubriera el desaparecimiento de los niños apenas en aquella mañana y sospechaba de secuestro. Usó su influencia política para acelerar el proceso y garantizar que la investigación siguiese sus sugerencias. En la noche siguiente, él hizo la primera jugada. Llamó para la casa de Juan, disfrazando la voz, e hizo amenazas veladas. Sabemos dónde ustedes están manteniendo las niños. Devuelvan ellas para donde pertenecen o las consecuencias serán graves. El telefonema tuvo el efecto deseado. Juan inmediatamente contactó a su madre y el padre Antonio, relatando la amenaza. El miedo comenzó a esparcirse por la pequeña alianza, exactamente como Augusto había planeado. Pero él subestimó la fuerza del amor maternal que había despertado en doña Alcira y la determinación de la comunidad unida. En vez de intimidarse, ellos se unieron aún más, comprendiendo que la verdadera batalla por la protección de los trillizos estaba apenas comenzando. Augusto, observando de lejos a través de sus binoculares, sonrió fríamente al ver las luces de la casa de doña Alcira permanecer encendidas durante toda la madrugada. El miedo era una herramienta poderosa, y él estaba apenas comenzando a utilizarla. El descubrimiento aconteció por acaso, pero cambió completamente el rumbo de la situación. Juan estaba verificando sus redes de pesca en la mañana siguiente a las amenazas telefónicas cuando encontró Rodrigo, el publicista de Augusto, caminando nerviosamente por la orilla del río con una cámara en la mano. «Buenos días», cumplimentó Juan, manteniendo un tono casual a pesar de la tensión que sentía. «¿Está haciendo algún trabajo por aquí?» Rodrigo pareció sobresaltado al ser abordado. «Ah, sí, estoy haciendo unas filmaciones de la naturaleza para un proyecto», balbuceó claramente desconfortable. «¿Usted mora aquí en la región?» «Soy pescador, conozco cada piedra de este río», respondió Juan,
observando atentamente el comportamiento nervioso del hombre. Vi usted aquí algunos días atrás también con aquel político haciendo fotos. La mención a la sesión de fotos hizo a Rodrigo quedar aún más agitado. Él intentó encerrar la conversación rápidamente, pero Juan, con la astucia de quien había pasado la vida observando personas y situaciones, percibió que algo importante estaba aconteciendo. Después de Rodrigo partir apresadamente, Juan lo siguió discretamente a través de la vegetación marginal. Vio cuando el publicista se encontró con Augusto en un local alejado de la carretera, donde conversaron intensamente por casi una hora. Aunque no consiguiese oír la conversación, el lenguaje corporal de ambos indicaba urgencia y preocupación. Cuando retornó para casa, Juan compartió sus observaciones con la madre e inmediatamente contactó al padre Antonio. La sospecha de que Augusto estaba por detrás de las amenazas se fortalecía, pero ellos precisaban de pruebas concretas. Fue la doctora Cristina quien tuvo la idea crucial. Durante su visita diaria para verificar el estado de salud de los trillizos, ella sugirió: si ese hombre realmente hizo la sesión de fotos en el día en que las niñas fueron abandonadas, debe haber registros visuales, filmaciones o fotografías que prueben su negligencia. El padre Antonio, con su red de contactos en la comunidad, descubrió que Rodrigo había contratado a don Benito, un técnico local, para digitalizar y editar el milendicio, material de la sesión de fotos. Don Benito era un hombre íntegro que frecuentaba la iglesia hace décadas y cuando supo de la situación de las niñas quedó horrorizado. Padre, tengo todo el material aquí en mi computador, reveló Benito en aquella tarde en su pequeña oficina de informática en el centro de la ciudad. Horas de filmación y centenas de fotografías. Si quieren, puedo mostrar todo. Lo que ellos vieron en las filmaciones los dejó atónitos y furiosos al mismo tiempo. Las imágenes mostraban claramente a Augusto posicionando la canasta con los 3 bebés próximo al agua, después alejándose y quedando completamente de espaldas para ellos durante toda la sesión. La cámara había capturado el momento exacto en que la ráfaga de viento empujó la canasta y el desespero heroico de Relámpago corriendo para el rescate. Pero lo más devastador era el audio. Durante varios minutos después de la canasta haber desaparecido de la vista, Augusto continuaba posando y discutiendo estrategias de campaña con Rodrigo, completamente ajeno a lo que había acontecido con sus hijos. Sus propias palabras lo condenaban. Esos bebés son apenas un obstáculo en mi agenda. Mal puedo esperar para terminar esa escenificación familiar. Eso es evidencia suficiente para destruir cualquier versión de secuestro que él intente crear, dijo la doctora Cristina, su voz temblando de indignación. Él abandonó conscientemente esas niñas. Mas mientras ellos descubrían la prueba que precisaban, Augusto estaba ejecutando la fase final de su plan. En aquella noche, él se reunió con 3 hombres que había contratado a través de contactos políticos obscuros, individuos dispuestos a realizar trabajos cuestionables a cambio de dinero y favores futuros. La situación es simple, explicó Augusto en su sala de reuniones particular. Tiene un grupo de personas manteniendo mis hijos ilegalmente. Quiero que ustedes los recuperen hoy a la noche. Nada de violencia innecesaria, pero sean persuasivos. La mujer más vieja es el punto flaco del grupo. El plan era cruel en su simplicidad. Los hombres invadirían la casa de doña Alcira durante la madrugada, cuando la resistencia sería mínima. Pegarían a las niñas y dejarían un mensaje claro. Cualquier tentativa de contactar las autoridades resultaría en consecuencias graves para toda la familia. Augusto había preparado una casa segura en otra ciudad donde mantendría los trillizos hasta que la situación se calmase.
Después aparecería públicamente como el padre heroico que había conseguido recuperar sus hijos secuestrados, transformándose en una figura de simpatía pública que impulsaría su campaña política. A las 2 de la mañana, los tres hombres se posicionaron alrededor de la casa de doña Alcira. Ellos no esperaban encontrar resistencia significativa de una mujer anciana y su hijo pescador, pero subestimaron completamente la red de protección que se formado alrededor de los bebés. Juan, siguiendo los instintos de pescador que había desarrollado a lo largo de décadas, observando la naturaleza, había notado movimientos sospechosos en el área durante el final de la tarde. Pequeños señales que otros podrían ignorar, pisadas extrañas en el lodo seco, ramas quebradas en locales donde nadie debería estar caminando, el comportamiento agitado de los pájaros. Él había alertado discretamente el padre Antonio y la doctora Cristina, y juntos habían decidido establecer una vigilia nocturna. El religioso trajo 2 hombres de la comunidad en quien confiaba, mientras la médica permaneció en la casa para cuidar de los bebés, caso fuese necesario moverlos rápidamente. Cuando los asaltantes se aproximaron de la casa, encontraron no una familia indefensa, sino una comunidad movilizada y preparada para defender a los niños con sus propias vidas. Y Relámpago, el guardián silencioso, permanecía alerta próximo al portón, sus orejas captando cada sonido sospechoso en la oscuridad. La tensión había atingido su punto máximo. De un lado, Augusto y sus capangas ejecutando un plan desesperado para recuperar el control de la situación. Del otro, una alianza improbable pero determinada, armada con la verdad y movida por el amor incondicional por 3 niños inocentes. La batalla final estaba a punto de comenzar y el destino de los trillizos sería decidido en las próximas horas. Los 3 hombres contratados por Augusto se movían silenciosamente a través de la vegetación que cercaba la casa de doña Alcira. El líder del grupo, un hombre corpulento llamado Valdesi, hacía señales con las manos para coordinar la aproximación. Ellos habían estudiado la propiedad durante el día y acreditaban conocer todos los puntos de acceso. Lo que no sabían era que Juan había transformado su casa en una fortaleza improvisada. Cuerdas casi invisibles habían sido extendidas entre los árboles a pocos centímetros del suelo, creando trampas que harían cualquier intruso tropezar. Latas vacías llenas de piedritas fueron penduradas estratégicamente en las ramas, funcionando como un sistema de alarma primitivo pero eficaz. Relámpago fue el primero a detectar la presencia de los invasores. Sus narinas dilataron captando olores extraños en el viento nocturno y sus orejas se movieron nerviosamente. El caballo se posicionó entre la casa y la dirección de donde venían los hombres, su cuerpo tenso como una mola pronta para la acción. Valdesi estaba a apenas 10 metros de la casa cuando su pie derecho se enroscó en la primera cuerda. Él cayó pesadamente, haciendo las latas tintinear en las ramas próximas. El barullo resonó por la noche silenciosa como una alarma ensordecedora. Inmediatamente las luces de la casa se encendieron. Juan apareció en la puerta, segurando una escopeta de caza, mientras el padre Antonio y 2 hombres de la comunidad emergieron de las sombras donde habíanse posicionado estratégicamente. La doctora Cristina permaneció dentro de la casa con doña Alcira y los bebés, pronta para protegerlos o evacuarlos si necesario. «¡Alto ahí!», gritó Juan, apuntando el arma para Valdesi, que intentaba se levantar. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren aquí?». Valdesi y sus comparsas se vieron cercados más rápidamente de lo que habían imaginado posible. La situación había salido completamente del control, pero ellos no podían volver de manos vacías para enfrentar a Augusto.
Vinimos a buscar a las niños que ustedes están manteniendo ilegalmente, declaró Baldesi, intentando sonar autoritario a pesar de estar claramente en desventaja. Sabemos que ustedes tienen los hijos del doctor Augusto Bustamante, hijos que él abandonó en el río para morir, retrucó el padre Antonio, su voz cargada de indignación moral. Niños que solo están vivos porque un caballo tuvo más sensatez paternal que el propio padre. Fue en ese momento que un cuarto hombre emergió de las sombras, el propio Augusto Bustamante. Él había decidido acompañar personalmente la operación, no confiando que sus subordinados conseguirían lidiar con la situación adecuadamente. Vistiendo ropas oscuras y una expresión de determinación fría, él se aproximó del grupo. «Padre Antonio», dijo él, usando su tono político más persuasivo, «existe un malentendido aquí. Estas personas secuestraron mis hijos. Tengo documentos que comprueban que soy el padre legal de esos niños. Y nosotros tenemos filmaciones que muestran usted abandonando ellas en el río», respondió Juan, segurando firmemente la escopeta. «Su propio publicista grabó todo. Usted quedó de espaldas mientras sus hijos casi murieron». La mención a las filmaciones hizo el rostro de Augusto empalidecer visiblemente, mismo en la penumbra de la noche. Él no esperaba que ellos tuviesen acceso al material de Rodrigo. Su mente política comenzó a trabajar frenéticamente, procurando una salida para la situación que se deterioraba rápidamente. «No importa lo que ustedes piensan que tienen», dijo él, su voz se tornando más amenazadora. «Yo soy un hombre poderoso con conexiones en toda la región. Puedo tornar la vida de ustedes un infierno si no me entregan mis hijos ahora». Fue entonces que doña Alcira apareció en la puerta de la casa, cargando Mateo en el colo mientras Sofía Guadalupe y José Antonio dormían en sus brazos. Su presencia trajo una carga emocional intensa para la confrontación. «¿Sus hijos?», ella dijo, su voz temblando de emoción y rabia. «Esos bebés no saben ni quién es usted. Hace una semana que cuido de ellos, doy baño, alimento, arrullo cuando lloran. ¿Dónde estaba usted cuando Mateo tuvo fiebre? ¿Dónde estaba cuando ellos precisaban de cariño?». Augusto dio un paso en dirección a ella, mas Relámpago se movió instantáneamente, bloqueando su camino. El caballo blanco se posicionó entre el político y la mujer anciana, sus ojos brillando con una inteligencia casi humana en la luz de la linterna. Un sonido bajo y amenazador salió de su garganta. «Salgan de mi frente», ordenó Augusto, intentando contornear el animal. «Esos son mis hijos por derecho legal». Relámpago no se movió. En vez de eso, él dio un paso en dirección a Augusto, forzándolo a recuar. El caballo había reconocido el hombre que había abandonado las niños en el río y sus instintos protectores estaban completamente activados. La tensión en el aire era palpable. Baldesi y sus hombres intentaban se posicionar para una posible fuga, mas estaban cercados por los miembros de la comunidad. Augusto percibió que su tentativa de recuperar los hijos por la fuerza había fallado, pero no estaba dispuesto a desistir. «Muy bien», dijo él, su máscara de político gentil finalmente cayendo completamente. «Ustedes quieren hacer eso del modo difícil. Mañana habrá una operación policial aquí. Diré que ustedes son una pandilla de secuestradores. Mi palabra contra la de ustedes. ¿Quién piensan que las autoridades van a acreditar?». El padre Antonio dio un paso al frente. «En la palabra de Dios y en la verdad que Él nos permite revelar», dijo él, tirando una pendrive del bolso. «Tenemos todas las filmaciones de su sesión de fotos, Augusto. Tenemos la grabación de usted diciendo que sus propios hijos son apenas obstáculos en su agenda.
La revelación de la existencia de las pruebas hizo a Augusto perder momentáneamente el control. Su expresión se contorsió en una mezcla de rabia y desespero. «Ustedes no saben con quién están metiendo», gritó él. «Puedo destruir todos ustedes». Fue en ese momento de tensión máxima que los bebés comenzaron a llorar, despertados por los gritos. El sonido de los lloros cortó la noche como una lámina, recordando a todos lo que realmente estaba en juego. No poder político u orgullo herido, más la vida y el bienestar de 3 niños inocentes. Doña Alcira comenzó a arrullar los bebés, cantarurreando bajito para calmarlos, mas su voz estaba firme cuando ella miró directamente para Augusto. «Esos bebés no van a volver para usted, no mientras yo tenga vida para protegerlos». Augusto cerró los puños, su frustración atingiendo el punto de ebullición. La situación había salido completamente de su control, y él sabía que decisiones desesperadas serían necesarias. El impas fue quebrado por el sonido de sirenas aproximándose por la carretera de tierra. Luces rojas y azules cortaban la oscuridad de la madrugada, revelando 3 patrullas de la Policía Civil que se dirigían directamente para la propiedad de doña Alcira. Augusto sonrió con satisfacción, acreditando que sus contactos políticos habían finalmente respondido a su llamado. «Llegó mi salvación», declaró él, enderezando los hombros con arrogancia renovada. «Ahora veremos quién tiene razón en esta historia». Mas su expresión de triunfo se deshizo rápidamente cuando vio quién desciende del primer coche. El delegado Roberto Méndez era conocido en la región por su integridad inabalable y su resistencia a las presiones políticas. A su lado, una asistente social y un promotor público completaban el equipo oficial. «Doctor Augusto Bustamante», dijo el delegado, su voz formal más cargada de reprobación. «El señor está siendo conducido para prestar esclarecimientos sobre abandono de incapaces y falsedad ideológica en el boletín de ocurrencia que registró ayer». Augusto quedó boquiabierto. «¿Cómo así? Yo soy la víctima aquí. Estas personas secuestraron mis hijos». El padre Antonio se adelantó extendiendo la pendrive para el delegado. «Roberto, aquí están todas las pruebas que precisan. Filmaciones completas de la sesión de fotos donde este hombre abandonó conscientemente 3 bebés en el río». Mientras la asistente social verificaba delicadamente el estado de los trillizos en los brazos de doña Alcira, el delegado conectó la pendrive en un tablet y comenzó a asistir a las imágenes. El silencio era tenso mientras él observaba la secuencia completa. Augusto posicionando la canasta, dando las espaldas para los niños, la canasta siendo arrastrada por la corriente y él continuando a posar, completamente ajeno al peligro de sus hijos. «Eso es evidencia suficiente», declaró el delegado después de algunos minutos. «Doctor Augusto, el señor está preso por abandono de incapaces con riesgo de muerte». Valdesi y sus comparsas intentaron huir durante la confusión, mas fueron rápidamente detenidos por los policías. Augusto, desesperado, aún intentaba usar su influencia política. «Ustedes no saben quién soy yo. Soy candidato al Senado. Tengo amigos poderosos. Y yo tengo el deber de proteger niños inocentes», respondió el delegado, haciendo señal para que los policías lo esposasen. Su posición social no le da el derecho de colocar la vida de bebés en riesgo. La asistente social, después de examinar los trillizos y conversar longamente con la doctora Cristina sobre el estado de salud de los niños, tomó una decisión que cambiaría todo. Considerando el abandono documentado por el padre biológico y el cuidado ejemplar demostrado por la señora Alcira, recomiendo que la guarda temporaria sea concedida a ella hasta que los trámites legales de adopción sean concluidos. Doña Alcira lloró de emoción, abrazando los 3 bebés contra el pecho. «Mis hijos»,
susurró, mis hijos del corazón. 6 meses después, la propiedad a orillas del río Bravo habíase transformado completamente. Lo que antes era apenas la casa simple de una lavandera viuda, ahora se tornara un centro de acogimiento para niños abandonados de la región. Con la ayuda de la comunidad y donaciones que llegaron después de que la historia se tornó conocida, doña Alcira y Juan consiguieron ampliar la estructura. Los trillizos crecían saludables y alegres. José Antonio habíase tornado un niño curioso que adoraba jugar en el agua rasa del río bajo supervisión rigurosa. Sofía Guadalupe era la más tranquila, siempre sonriendo para todos que se aproximaban. Mateo, que había superado completamente los problemas respiratorios, era el más apegado a doña Alcira, como si supiese que ella había sido su salvación. La doctora Cristina visitaba la propiedad 2 veces por semana, no apenas para acompañar la salud de los niños, mas también para ayudar con otros niños que llegaban al centro de acogimiento. El padre Antonio realizaba una misa especial todo domingo en el patio de la casa, donde la comunidad se reunía para celebrar la vida y la protección divina. Juan se tornado oficialmente el padre adoptivo de los trillizos junto con su madre, y su pasión por la pesca ahora incluía enseñar a los niños mayores sobre la naturaleza y el respeto al medio ambiente. Él instaló una placa en la orilla del río, local del milagro, donde el amor venció el abandono. Mas el verdadero símbolo de la transformación era Relámpago. El caballo blanco habíase tornado una leyenda local, conocido como el ángel de la guarda de los huérfanos. Niños de toda la región venían a visitar el héroe de 4 patas, que recibía a cada una con paciencia infinita, como si comprendiese su papel especial en la comunidad. Una estatua pequeña más digna fue erguida en el centro de la ciudad, representando Relámpago salvando la canasta con los bebés. La placa en la base decía, en homenaje a la valentía que no precisa de palabras y al amor que no conoce especies. Augusto Bustamante fue condenado a 3 años de prisión por abandono de incapaces y perdió definitivamente el derecho a la guarda de los hijos. Su carrera política terminó en deshonra, y él se tornó un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede corromper hasta los vínculos más sagrados. En las tardes tranquilas, cuando el sol se ponía sobre el río Bravo, doña Alcira sentábase en el terraza de la casa ampliada, observando a los niños jugar en el patio seguro que había sido construido. José Antonio, Sofía Guadalupe y Mateo corrían entre las otras niños acogidas, todos unidos por la misma protección amorosa. Relámpago pastaba tranquilamente próximo al portón, sus orejas siempre alertas, continuando su vigilia silenciosa. A veces, él se aproximaba de las niños y permitía que ellas escobasen su crin blanca, como si quisiese recordarles de que siempre habría alguien velando por su seguridad. Doña Alcira sonreía, sabiendo que había encontrado el propósito final de su vida. Aquellos bebés abandonados habían traído no apenas alegría para sus días, mas también una misión mayor: probar que el amor verdadero puede transformar cualquier tragedia en bendición, y que a veces los ángeles llegan hasta nosotros con cascos en vez de alas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de los trillizos, José Antonio, Sofía Guadalupe y Mateo, y de su ángel de la guarda Relámpago, haya tocado profundamente sus corazones. Esta jornada de abandono transformado en amor incondicional nos recuerda que la verdadera familia se construye con cuidado, protección y dedicación diaria. Para continuar este viaje emocional a través de historias que celebran la fuerza del bien sobre la crueldad, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente conmoventes e inspiradoras. Encuéntrenla aquí clicando a su izquierda, donde otros héroes improbables y guardianes corajosos los aguardan. Si esta historia los emocionó,
No se olviden de suscribirse en nuestro canal y dar like. Cada gesto de apoyo nos permite continuar llevando esperanza y fe en la bondad humana para más personas. Todos los días traemos historias únicas que prueban que el amor siempre encuentra un camino, mismo en las circunstancias más difíciles. Esperamos ustedes en los comentarios para compartir sus propias experiencias sobre segundas chances y familias que se forman por el corazón.